¿Qué tal? Otro vídeo más. Bueno, este vídeo va a ser un bonsai desde vivero. Un arbolito de vivero, lo vamos a dar forma de un diseño y usarlo ya para bonsai. En primer lugar, bueno, quería deciros que quiero dedicar este vídeo especialmente a una familia maravillosa de amigos, Marcos y Nuria, y sobre todo y especialmente a sus hijos, a Pablo y a Irene, que no solo les dedico el vídeo, sino que les planteo el reto de que tienen que comprar uno similar y hacerlo parecido y enseñarlo, ¿vale? Es un retillo que tenéis ahí con papá y mamá, que os echen una mano. Y bueno, también deciros que no me gusta mucho salir en los vídeos, soy un poco, bueno, no eso, pero el enseñar la cara es porque ellos mismos me han pedido que porque no enseñaba la cara. Entonces me han pedido por medio de Marcos, de su padre, y entonces, bueno, pues aquí está, saliendo en el vídeo. Y bueno, vamos a empezar y vamos a ver cómo transformamos en bonsai este arbolito pequeño. Bueno, lo primero vamos a ver, vamos a analizar un poquito el arbolito. Este es un falso ciprés blanco, porque tiene similitud al ciprés blanco, pero no es el auténtico. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a acercar un poco la cámara y vamos a estudiar un poquito el árbol antes de decidir por dónde vamos a darle forma y dónde vamos a eliminar ramas y cuáles con las cuales nos quedemos. Entonces, bueno, lo primero que hay que observar en este, lo voy a poner de cara a la cámara. Aquí si os dais cuenta, tiene como tres ápices. Voy a separar las ramas aquí, veis estas dos que estoy separando y una central. Las veis, sería esta una, esta otra y esta otra. Son tres ápices que han salido, ¿por qué? Pues porque en su momento le cortaron por aquí, no sé si se aprecia en el vídeo bien, vamos a quitar las ramas que están delante, cortaron aquí el ápice principal. Entonces al cortar aquí el ápice le salieron dos ramas laterales y otra por detrás. Entonces lo que yo he pensado que me voy a quedar es con la central para que sea su nuevo ápice. Entonces cambiaré luego el plantado un poco la inclinación para favorecer, porque quiero hacer un estilo recto, ¿vale? Recto formal. Entonces bueno, de momento estas dos ramas, que son dos ápices, me sobrarían, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos proceder al cortado de esas dos ramas, porque eso ya lo tengo claro, lo tengo decidido, con lo cual nos estorban menos. Entonces vamos eliminando ramas. Ahí está la perrilla ladrando, que quiere salir también en el vídeo, aunque sea en audio. Una ramita fuera. Si os dais cuenta, estas dos ramas que estoy cortando tenían un pelín más de grosor que la que me estoy quedando, pero esa mala posición que tenían, que no me convencía, pues es la que hace que decida quitarla. Bien, entonces bueno, ahora se ve que tengo aquí los cortes que acabo de hacer de las dos ramas, ¿veis? Más el corte que había. Eso lo arreglaremos luego cuando terminemos. Ya tenemos un corte ya adecuado para que nos quede recto. Entonces ahora el frente que vamos a tener va a ser este de aquí, en el cual dejaremos los cortes que hemos realizado en la espalda. Con lo cual, a partir de saber que este es el frente, vamos a seleccionar luego las otras ramas que nos interesan. Entonces vamos a ver que aquí abajo tengo estas dos ramas, voy a poner el frente para que lo veáis, estas dos ramas que hay aquí abajo, me voy a quedar con esta de aquí. Esta es la que me voy a quedar. Entonces esta otra la vamos a cortar. Puede parecer un poco, cuando uno no tiene claro lo que quiere, pues muchas veces se duda, pero bueno, más o menos yo lo voy teniendo claro. Entonces vamos a alternar el espacio que queda entre el corte y la rama. Luego va a ser un poquito menor en la siguiente rama y un poquito menor en la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al ápice. ¿De acuerdo? Tampoco va a quedar ahora un diseño espectacular porque ya veis que el arbolito es pequeñito. Entonces es un prediseño, vamos a decir, para que vayamos seleccionando las ramas que nos vamos a quedar y en un futuro ya irá creciendo y ensanchando el nevari. Lo que vamos a hacer es que las que están aquí traseras, que tampoco nos sirven para el diseño, también las voy a ir eliminando y cortando. Entonces, bueno, voy a ir haciendo una limpia de lo que no quiero, lo que tengo claro que no quiero, y donde tenga dudas, pues lo vamos luego decidiendo. Aquí hay una trasera que la voy a dejar, que no me afecta al diseño del frontal, y también interesa dejar alguna atrás. Entonces, bueno, los perros están un poquito alterados. Tenemos aquí mucha pinochilla seca y bueno, perdonar por lo de los perros, pero es algo que no puedo controlar.
Luna, ven. Ven, ven a salir en la tele, ven. Toma, mira. Bueno, vamos a ver. Entonces, el diseño que voy a dejar, la rama que voy a dejar es esta, pues esta de aquí abajo también la quitamos. Y esta también. Esto aquí también la vamos a quitar. Vamos a dejar esta de aquí así. Y esta tampoco. Esta de frente la quitamos. Dejamos esa trasera, vamos a dejar trasera, dejaremos solo una. Pues esta la quito. Dejamos estas aquí y quitaremos esta. Bien, diseño más o menos lo tengo claro de ramas y ahora falta alambrar. Vamos a proceder al alambrado y a ver cómo nos queda. Bueno, para el alambrado ahora vamos a ver, tener claro el frente. Ahora sería este que os pongo, voy a girarme para que veáis el frente. Esta la vamos a inclinar un poquito para aquí, esta hacia aquí, esta un poquito hacia atrás, ¿vale? Y esta se quedará como está. Y luego esta, que es la rama principal del ápice, ¿vale? Se quedará tal cual está, para que empiece a crecer estas ramitas y luego ya iremos seleccionando. Todavía no se le puede dar triangularidad, ni se puede llegar al diseño completo porque ya digo que es un prediseño. Entonces, bueno, el nebari que vemos tiene cierta anchura y cuando hagamos el trasplante, que lo haré para no estresar demasiado al árbol, lo haré en primavera. Entonces ahora vamos a proceder al alambrado. Bueno, pues vamos a ir alambrando. En primer lugar vamos a alambrar esta de aquí abajo, ¿vale? Le voy a dar la vuelta, aunque el frente sería el que tenéis vosotros, pero para verlo yo, vamos a cortar aquí el alambre que necesitamos. Teniendo cuidadito con las ramificaciones. Luego le daremos la forma que consideremos adecuada al final del alambrado. Ya la vemos aquí un poco. Esto está demasiado largo, ya le cortaremos luego un poquito, ya sirve de pinzado la operación que estamos haciendo. Y bueno, vamos a alambrar esta otra de aquí. Un poquito. Ya digo que esta triangularidad que quedará un poco por aquí, vamos a pinzar este lado. Que veremos ahora cuando terminemos el alambrado. Pues ya vamos a pintar la parte que corresponda. Este de aquí, vamos a alambrar aquí este de aquí un poquito. Acordaros que siempre el alambre que usemos siempre tiene que ser de un grosor adecuado a la ramita que estamos. En este caso yo estoy usando un alambre de 2 milímetros, porque ya más sería excesivo. Ya quizá me parece excesivo este, pero bueno, estamos ahí al límite. Y este otro. Este otro vamos a aprovechar en el mismo alambrado hacer estas dos
usar con el mismo alambre, de tal manera que este me traigo para acá. Aunque estoy casi pensando que está lo mismo. Está aquí. Vamos a quitar. Para que no nos quede ahí una, y entonces aprovechamos esta. Vamos a hacer solo esta. Cuidado. Bueno, pues entonces aquí vemos ahora que este alambrado de aquí de esta forma un poco horizontal hacia el principio y luego le subimos un poquito, me hace horizontal y un poquito hacia arriba. Y en este vamos a hacer lo mismo, vamos a darle un poquito de horizontalidad aquí para que luego al final termine subiendo un poquito. Bien. Entonces, como os decía, si este es el frente que vais a ver vosotros, le vamos a pinzar para buscar luego una triangularidad de aquí. Vamos a pinzar por aquí y por aquí más o menos, que sería esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y este otro también le vamos a dar un poquito más. Ahí. Bueno, ahora parece un poco agresivo todo lo que se le ha hecho, y de hecho lo es, pero con el tiempo lo agradecerá. Las ramitas que salen hacia abajo también las quitamos. No todas, para que, bueno, para que vaya tirando y luego ya se perfilará un poquito mejor. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta triangularidad, un poquito para atrás, veis el ápice, de aquí las ramificaciones que vayan saliendo luego ya las iremos apañando. Esta de aquí le vamos a dar un poquito hacia ahí. Y esto de aquí que os decía antes, vamos a cortar la parte de el antiguo ápice que tenía para que quede un poquito más. Bueno, como veis es un prediseño, ya os decía. Parto para que se vea. Y ahora dejar crecer, porque todavía estas ramificaciones tienen que abrir, aquí también, y entonces, bueno. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, como siempre, animaros a que os suscribáis para ver próximos vídeos. Y nada, lo dicho, Pablo e Irene, a ver si os animáis y hacéis algún diseño, seguro que un poco mejor que el mío, ¿vale? Venga, besos a toda la familia. Bueno, y saludos a todos los demás y nada, que espero que os haya gustado. Venga, saludos, hasta luego.